Bueno, hola, hola a todos Hola, y a hola. todas. Ya disculparéis el retraso, pero hemos tenido problemas técnicos para variar, que hemos estado a intentar solucionar y bueno, al final por fin hemos conseguido, ¿eh, Luciana? Por Lo, suerte. lo hemos conseguido. Así Así es lo que virtual. eso Nos es, puede fallar. eso es. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que estéis conectadas. Y nada, aquí estamos tan lejos y tan cerca, Luciana, Es verdad, muchos kilómetros de distancia, pero acá desde estamos. Argentina. Eso es Sí. lo bueno, ¿ves? Eso es lo bueno de conectarse. Sí, el otro día hablábamos justo, surgió en otro Facebook Live, ¿no? Hablar de los, digamos, los aspectos negativos de la tecnología, pero también tiene muchos positivos como este, ¿verdad? Como esto de sentirse tan cerca. Eso es. Bueno, comentaros que no he hecho presentación oficial, Luciana Cataldi, ella va a hablar el día 7, si no me equivoco. El día 7. Eso es. Y presentarte me resulta muy difícil porque cuando recibí tu currículum dije, madre mía, si cuento todo lo que tiene esta mujer, toda la conferencia ya dura una hora. Así que tuve que resumir un montón. Bueno, Pero lo más importante, digamos, para que nos conozcan o que me conozcan, es el tema del programa NeuroSer, ¿no? Que trata y habla de lo que es la pedagogía restaurativa, cómo desarrollar esta pedagogía restaurativa, que tiene más que ver no con la parte que se aprende en la escuela el niño, la niña o el adolescente, sino más que nada cómo conviven, ¿no? Dentro de estos parámetros de lo que se llama y se habla tanto, que es la cultura de paz. Aprender a convivir de una forma distinta y para esto obviamente apelamos a todos estas cosas que sabemos nuevas, que son las neurociencias aplicadas a la educación o la neuroeducación, lo que es la inteligencia emocional. Hablamos también de técnicas para calmarnos, como ser el mindfulness, como ser enseñarle a los niños qué es contemplar la observación, qué es contemplar el aquí y el ahora. Todo eso hace de que nuestras emociones y los niños, niñas, adolescentes bajen y se calmen y el cerebro esté dispuesto también para poder aprender y convivir. Si no hay una buena convivencia, no se aprende bien. Entonces, siempre, y por eso tan lindo este congreso, empezar a poner las bases en el ser, ¿no? Empezar a poner las bases en cómo estamos conviviendo y qué enseñamos como convivencia, que también la escuela se aprende a convivir. Así que un exactamente. poco es empezar a trabajar, cada uno puede trabajar con sus propios programas. Yo ideé este programa porque a través de la investigación y temas que me apasionaban, como estos que nombré antes, fui viendo de que necesitábamos una forma distinta de convivir. Yo no me dedico solo a la escuela o a la comunidad educativa, sino en distintos ámbitos, ya que mi profesión es abogada, pero me dedico a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y convivir en un ambiente violento, en un ambiente retributivo, en un ambiente punitivo, va en contra de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque la Convención de los Derechos del Niño apunta justamente a que el niño se debe educar en un lugar sano y feliz. Entonces yo siempre apelo a que si todos estamos poniendo ese lugar, ¿no? De sanidad y de felicidad para los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde empiezo a idear que también este programa NeuroSer es un programa comunitario, también se puede aplicar en el ambiente laboral, se puede aplicar en el barrio, se puede aplicar en cualquier lugar que nosotros pensemos como comunidad. Y la escuela es una comunidad, ¿no? Que no solo están los niños, niñas, adolescentes, sino que también están los maestros, los directivos, personal no docente y el gran grupo de padres. Así que todos conformamos esta comunidad. Es importante, ¿no? Esa mirada amplia de lo que es la comunidad, ¿no? Y todo lo que el entorno, ¿no? Hablando ahora en concreto, ¿no? De los niños, pues parece que es más solo la familia o solo la escuela, pero implica mucho más, ¿no? Como has dicho, hay muchas comunidades, ¿no? Ahí dentro en el que se Exacto, todos relacionan, tienen ¿no? que convivir.
Pensemos que muchas veces cuando los niños se quedan a comer, también son cuidados por personas que es el personal no docente muchas veces, y ellos también tienen que estar capacitados, porque la convivencia pacífica va a la transversalidad, o sea, no es solamente en el aula. Nosotros pensamos en el ambiente áulico, pero se convive entre 5 y 6 horas dentro de la escuela, todos, toda la comunidad, menos, bueno, los padres que están en ese momento fuera de la comunidad, pero que también están pendientes de qué les pasa a sus niños, niñas, adolescentes dentro de la comunidad. Entonces, hay que poner un programa que se ocupe de la convivencia pacífica, pero que sea transversal, no solamente en esos minutos donde el profesor o el maestro está brindando la clase, sino qué es lo que pasa en los recreos, qué es lo que pasa en los pasillos, qué es lo que pasa cuando almuerzan, cuando van a hacer su educación física, gimnasia. O sea que hay que prestar atención en todos los ámbitos de la escuela, porque como esté el niño, es como va a poder aprender y cómo va a absorber, que esa es la idea de la escuela. Sí, porque como bien has dicho, has nombrado antes las neurociencias. Se ha demostrado, ¿no? Como el cerebro de un niño no es capaz de aprender si no está dentro de un entorno emocional que percibe como seguro, ¿no? Y donde se encuentra protegido, a salvo, ¿no? Digamos, no. Exactamente, por eso yo digo que el programa que yo más o menos ideé y trabajé es un programa universal, porque lo mismo nos pasa en el ambiente laboral. Si nosotros tenemos, es un ambiente hostil, es un ambiente donde no convivimos con el otro, no podemos convivir pacíficamente, no podemos trabajar. Y es lo que pasa ahora con el síndrome del burnout, el estrés, y los niños padecen exactamente lo mismo. Hoy vemos niños estresados de 5 años. Entonces nos tenemos que poner a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuánto también etiquetamos a los niños, siempre es el problema de los niños, niñas, adolescentes, cuando nos ponemos en el rol del adulto, ¿sí? Porque tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo los adultos. Ellos están ahí porque nosotros los mandamos y tratamos de que sea una experiencia, la educativa, porque educarnos es una experiencia, y que esa experiencia sea lo mejor posible, porque nadie manda a sus hijos al colegio para sufrir. Entonces es todo un cambio educativo, no solamente en la parte pedagógica, que yo no es la que manejo porque no tengo esa profesión, pero sí en la parte de la convivencia, que es el ámbito que más me interesa. Y bien como vos dijiste, la parte de la neurociencia, hoy sabemos que nuestro cerebro tiene que estar tranquilo para poder aprender. Cuando el ambiente es feliz, yo aprendo mucho mejor, y sabemos que nuestro cerebro lo retiene más. Hoy estamos viendo que los chicos están solamente memorizando y mecanizando los sistemas, y lo que aprendieron hoy, capaz en un mes ya no lo recuerdan, porque el cerebro no lo recuerda, porque lo único que a lo mejor muchas escuelas hacen es tomar un examen estandarizado y ese día para ese examen yo lo sé, obtengo una nota, pero después mi cerebro lo olvida porque no fue un aprendizaje significativo. Y eso tiene que ver mucho con los contextos. ¿Cómo es el contexto? Y hoy vemos una escuela que no, donde hay problemas en la convivencia. No me gusta decir que la escuela es violenta, porque la escuela no es violenta. Hay que ver bien los conceptos. Hay violencia en la escuela, pero hay violencia en la escuela como hay violencia en la familia, como hay violencia en la sociedad, como hay violencia en un hospital público, como hay violencia en el barrio. Entonces, no pongamos términos de que la escuela es violenta, sino que hay violencia como en el resto de la sociedad. Y ahí está nuestro rol de poder empezar a trabajar un entramado distinto. Yo trabajo el enfoque restaurativo o la pedagogía restaurativa, que solamente se enfoca en la convivencia, y porque aprender a convivir y aprender a trabajar la cultura de paz es un aprendizaje pedagógico también. Entonces, la paz, hemos escuchado muchas veces que la paz se vive, ¿no? Y la paz hacia camino al andar. Entonces, es un aprendizaje continuo la paz. No es un día que yo en la escuela propongo hacer un acto de paz, pongo manitos, pongo palomitas,
llamo a los padres, hacemos una linda reunión y somos todos felices en una hora. Eso no es la paz. La paz es todos los días desde que se recibe al niño o niña adolescente en la puerta, cómo convivimos ahí adentro, cómo comunicamos, qué queremos comunicar. Hoy vemos que hay un problema muy grande de comunicación en la escuela mundial, donde los padres preguntan, donde no obtienen respuesta, y viceversa también. Entonces empieza a haber una comunicación que se torna violenta. Entonces también hay que empezar a ver cómo es la cultura de esa escuela. Si aplicamos el verticalismo, como hoy en las escuelas sucede, es muy difícil comunicar. Entonces tenemos que empezar, por eso, a la horizontalidad, a empezar a comunicarnos, entender qué es lo que pasa, que cada familia también es un mundo y distinta, y entonces ahí empezamos a aplicar los elementos de convivir pacíficamente. La pedagogía restaurativa se basa en lo contrario al sistema retributivo en el que conocemos y vivimos, ¿no? El sistema retributivo es: yo hago algo mal desde pequeño y obtengo, ¿qué? Un castigo. Entonces, ese castigo lo puedo obtener dentro del seno familiar, lo puedo obtener en la escuela también, porque así aprendimos a convivir. Yo hago algo bien y ¿qué obtengo? Un premio. Entonces el niño, niña o adolescente se va acostumbrando, y nosotros los adultos nos fuimos acostumbrando a ese mecanismo. Ese mecanismo que es el puntapié de la violencia muchas veces, y es el puntapié del inconformismo, de la discriminación, porque a nadie le gusta que uno se saque un 10 y yo me saque un 1, porque es frustrante para cualquier ser humano, y sobre todo para un niño que está iniciando sus años escolares, ¿no? Que son muy largos, porque empezamos desde los 4 añitos y terminamos a los 17 años de forma obligatoria. Después decidimos estudiar la universidad, que ahí nos va un poquito mejor porque ya nadie nos obliga y podemos decidir lo que queremos estudiar. Así que es muy importante empezar a poner otro foco. El enfoque restaurativo es justamente ni premios ni castigos, se basa en poder darnos cuenta qué es lo que hicimos mal, pero para eso es todo un proceso de aprendizaje, y empezar a trabajarlo desde un foco que no sea la punición. Esto da muchos resultados porque nos sentimos mucho mejor, porque no volvemos a repetir lo que hicimos mal, y en cambio cuando observamos en el campo de la investigación, si se vuelve a repetir con la punición, sí, se vuelve a repetir. Reincidimos en lo que hicimos mal. Y esto lo vemos también en nuestro sistema jurídico, ¿no? Hoy tenemos un gran problema en el delito, en las cárceles, la gente va, cumple a lo mejor su pena, pero después sale y hay reinserción también. O sea que es exactamente lo mismo, sacando las diferencias, ¿no? De lo que es un delito y de lo que es estar en la escuela. Pero quiero decir que volvemos a repetir modelos. Quiero asegurarme, Luciana, de que nos están escuchando y viendo. Por favor, Ay, ¿alguien nos puede escribir si se escucha y se ve, por favor? Es que no sé por qué. Tengo mis dudas. Ah, bueno. Porque no veo que iban apareciendo comentarios y hace unos minutos que no. Pero nosotros nos Entonces, escuchamos. sí. A ver. A ver, vamos Hola. a ver si nos escriben. Esperamos un poquito a ver si, Sí. Por favor, ¿se escucha? ¿Se ve? Que nos hagan alguna señal. Ah, mira, sí, muy bien, gracias, Mariela. Bien. Perfecto, bueno, entonces Bien, menos mal, porque digo, bien, no bien. has de salir. Bueno, veo aquí, saludar a Mariela, María, Lisandra. Bueno, qué suerte. Bueno, Maricha, María Elena, María Alejandra, Tere, y no sigo, pero daros todas Bueno, y todos por ya saludar. hay varias entonces que se fueron integrando. Sí. Varios. La cosa era comprobar que se nos estaba escuchando. Bueno. Perdona que te haya cortado un poquito, Luciana. No hay problema.
sí que me ha sugerido, ¿no? Cuando hablabas de que nos comunicamos a veces de forma violenta, ¿no? Entonces, Exacto. sí, me gustaría algún ejemplo, ¿no? Que se te ocurra, me da igual en el ambiente escolar que en la familia, de comunicación con violencia que no nos demos cuenta, algo muy sutil, ¿no? Porque creo que, hombre, no sé, pues unos gritos o unas amenazas, pues es fácil ver que eso es violencia, ¿no? Pero hay cosas más sutiles. ¿Se te ocurre Te algún cuento. ejemplo? Claro, mira, en mi programa o lo que yo he estudiado, que es uno de los métodos, porque es un método que se utiliza, que es la comunicación no violenta, que es un método que propuso Marshall Rosenberg, un psicólogo, en el cual también mediador y que llevó adelante lo que es la justicia o las prácticas restaurativas. Él impulsa este modelo en el cual dice de que muchas veces al vivir en un modelo retributivo punitivo, toda nuestra comunicación es violenta. Y da unos ejemplos que cuando nosotros los estudiamos y empezamos a trabajar lo que es la comunicación no violenta y los pasos, que el primer paso, son 4 pasos solamente de la comunicación no violenta que él empieza a desarrollar, que es el primer paso, se basa en la observación. Pensá que muchas veces nosotros hablamos, pero no observamos primero. Entonces, observar es lo que conocemos como ponernos en contexto, ver lo que realmente le está sucediendo al otro. Entonces, cuando observamos, podemos recién ver qué emociones nos surgen. Si a mí me está surgiendo la ira, por ejemplo, porque estoy muy enojada, yo ya cuando practico el método, enseguida detecto mi emoción, porque me estoy observando. Entonces ya sé que si estoy enojada y estoy con ira, ¿cómo me va a ser mi comunicación? Interna y hacia el otro, violenta. Entonces empiezo a hacer unos mecanismos en donde lo primero que el cerebro tiene que saber es ponerle nombre a la emoción. Una vez que mi amígdala cerebral, yo dije, tengo ira y estoy enojada, mi amígdala empieza a hacer un proceso en la cual se empieza a relajar solo con haberle puesto el nombre a la emoción. Entonces ahí empiezo a relajar y ya sé, mi cuerpo y mi mente ya sabe lo que me está pasando. Estoy enojada. Entonces ahí empiezo a detectarme y el tercer paso es ver con qué necesidad a mí me está conectando ese enojo. Que nunca la necesidad es del otro. El otro no me hace, no me hizo, no me dijo, sino que es una necesidad mía. Entonces voy, identifico mi necesidad, la cual la necesidad puede ser porque estoy enojada, porque no ordenó la ropa del cuarto y el cuarto está todo desordenado, hay comida del día anterior en el escritorio del adolescente, vamos a poner un caso típico. Y entonces entramos ahí y es un desastre todo, entonces lo primero que me surge a mí es el enojo. ¿Cómo va a reaccionar esa madre? ¿Qué va a decir acto seguido al adolescente? Le va a decir de forma violenta o enojada qué es lo que está pasando y ahí lo que le vaya saliendo. ¿Obtengo algo del adolescente? ¿Qué voy a obtener? O de la otra persona al que le estoy diciendo. ¿Más violencia o negación? Son las dos cosas que cuando me manejo desde la comunicación no violenta obtengo. Si yo me detecto que estoy enojada, ya sé que esto está sucediendo, ya estoy observando y estoy viendo, y pido desde mi necesidad, que mi necesidad es, por ejemplo, ¿qué puede ser? Una necesidad de orden. Necesito que ese lugar, ese espacio esté ordenado. Y desde esa necesidad es desde donde yo voy a pedir. Entonces, voy a pedir desde, ¿qué podríamos ser? A ver, practiquemos. Por favor, tengo una necesidad de orden, porque siempre la comunicación no violenta aplica el lenguaje yo. Esto que tanto en la pedagogía se usa y los niños más pequeños aprenden a hablar el lenguaje yo. Entonces, tengo una necesidad de orden. ¿Podrías, en el término, se le puede dar un término de 2 horas, de 3 horas, que esta habitación pueda estar ordenada? Entonces, vamos cambiando, es un trabajo muy profundo, pero así, en esta cuestión tan cotidiana y rutinaria, en todas las demás cuestiones de la escuela, del trabajo,
de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos también, podemos ir practicando. Es un método, la comunicación no violenta es un lenguaje de vida, en el cual se practica. Al principio nos parece muy raro, porque estamos muy acostumbrados a solo reaccionar. Y Marshall Rosenberg, en este método, aplica algo que es muy bueno, que no solo el lenguaje violento que nosotros conocemos de estar enojados, la ira, es violento, sino también, por ejemplo, consolar. Consolar, esto que hacemos muy naturalmente, es un acto violento, de la comunicación no violenta, dice Marshall también. Porque estamos invadiendo al otro en una emoción que no estamos dejando surgir. Por ejemplo, si vos en este momento, Eva, te pones a llorar, ¿yo qué te diría? Ay, Eva, no llores No que me haces llores. mal. Me da pena verte así. Bueno, eso es un acto violento. Entonces, ¿por qué? Porque no te estoy dejando ser. Si vos tenés una necesidad de angustia, si tenés una necesidad de tristeza, yo lo que tengo que ahí desarrollar es mi comunicación compasiva. Tengo que desarrollar mi empatía, sostenerte, contenerte, pero dejarte que vos puedas desarrollar tus tristezas. Y esto, pensá que a los niños les pasa todo el tiempo. Entonces la escuela es un lugar donde tienen que estar muy encorsetados, muy contenidos en lo emocional, y que a veces estas emociones que se llaman contractivas, que no son malas, pero son contractivas, como el enojo, como la tristeza, como el llanto, ¿no? Y todo lo que genera, no se dejan expresar. ¿Mm? Así que bueno, más o menos un poco para manejarnos en lo que es en esta comunicación no violenta, que la contraposición es la comunicación compasiva o empática. Decías en el ámbito, ¿no? En la escuela, pero eso también ocurre en la familia, Luciana, ¿no? Exacto, exacto, por eso es tan Lo que a veces no importante. les dejamos expresar, ¿no? Lo que en el momento están. Exacto, y también pensar en la familia, porque la familia también es una comunidad, pensar cuáles son los límites, cómo ponemos límites en el convivir, cómo dialogamos, cómo es la comunicación dentro de nuestra familia, porque nosotros sabemos muy bien que en nuestro ser, todo lo que tenemos adentro, nuestro diálogo interno, si nuestro diálogo interno es violento, es muy difícil que seamos pacíficos para afuera, porque como es adentro, es afuera. Entonces, en el seno familiar o en la comunidad familiar es lo mismo. Si nosotros somos violentos dentro de nuestra familia, es muy difícil que el niño se comporte pacíficamente fuera. La violencia no solo tiene que ver con índices de violencia como nosotros podemos conocer, de gritos, de maltrato, sino que a veces también la violencia hablamos de indiferencia, del no trato, del destrato. Y hoy, dentro de lo que es el ámbito de la familia, vemos muchos niños, niñas, adolescentes conviviendo de esta forma dentro de la familia. Con se han pasado esta cuestión de a lo mejor de no querer poner límites a dejar hacer. Y el niño, niña o adolescente, justamente lo que necesita es el límite, porque todo el tiempo está buscando límites, sobre todo un adolescente, y el cerebro adolescente, que no es el mismo que el del niño, de la niña, ni el adulto. Entonces, el cerebro adolescente es muy especial y el trato y la convivencia tiene que ser al contrario. Cuanto más pacífica es la convivencia, mejor es el diálogo, y más pacífico es el diálogo, mejor ese adolescente está. Así está comprobado, ¿no? Desde las neurociencias. Y muchas veces, Luciana, esa violencia, no sé, es lo que me parece a mí, a ver tu experiencia, ¿no? Pero también se puede traducir, a veces es pequeños gestos que no nos damos cuenta de no respetar, por ejemplo, una cosa tan tonta como un niño o una niña, me quiero poner este jersey y este pantalón. No, pues no, porque te he sacado esto y esto combina mejor y no, pero es que yo quiero ponerme, pues no, no, Exactamente. por Y muy, ejemplo. muy importante, me encanta lo que estás transmitiendo, Eva, porque justamente eso tiene que ver con la autonomía del niño. Y estamos ejerciendo una disciplina y un tipo de convivencia que se basa en el adultocentrismo.
O sea, todo lo que, esto es una palabra que utilizamos mucho, ¿no? Pero el adultocentrismo quiere decir todo lo que el adulto elige. Entonces, el niño, niña, adolescente también se le tiene que otorgar la capacidad de elegir. Y en esta cosa tan sencilla y tan pequeña como que un niño o niña de 4 o 3 añitos tenga la capacidad de elegir lo que se quiere poner. Y no hay problema si no combina. Pero está haciendo un aprendizaje significativo con eso, porque sabe que puede tener la elección de elegir lo que quiere. ¿Mm? Y bueno, y después de ahí podemos hablar y podemos trabajar eso, en qué colores combinan, cuáles son los colores que no combinan, trabajar una pedagogía restaurativa y no siempre el no, 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 porque eso es una resonancia. Y yo vi que también en el Congreso, cuando el otro día veía que se trabajaban las heridas del niño, el niño interior, vos pensás que todo adulto tiene un niño interior herido. Y el niño interior herido viene justamente de nuestra infancia. Y nosotros convivimos toda la vida, desde el día que nacemos hasta que morimos con nuestro niña o niño interior. Entonces, el niño interior representa también nuestra voz interior de adultos. Entonces, ¿cómo es nuestro diálogo interno? ¿Cómo es nuestra voz interior? ¿Cuáles son las heridas? Todos en mayor o menor medida tenemos heridas. Y a veces esto de no elegir, de no haber tenido una autonomía de niño, de no haber podido expresarnos, ¿cuántas veces en una mesa familiar a veces se le dice, bueno, vos no hables, todavía sos chico, te falta mucho para poder hablar? Bueno, todo esto, si nosotros pudiéramos leer la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas, que ya cumplimos este año 30 años, ya tendríamos que saberla, aunque sea hasta de memoria, todos y todas, y en los colegios se debería trabajar, podríamos ver que uno de los derechos más importantes es que el niño tenga voz, ¿sí? Que el niño trabaje ya desde niño, niña, adolescente es un colectivo, y los colectivos tienen voz, y sobre todo cuando es denominado colectivo vulnerable, al igual que las mujeres o al igual que los grupos minoritarios. Entonces, si son colectivos vulnerables es porque necesitan expresarse y necesitan ser escuchados. ¿Por quién necesita ser escuchados? Por el adulto. Esto lo vemos mucho en el fuero legal, en el ámbito legal, cuando hay una judicialización y hoy vemos que hay jueces que están abriendo el espacio para que los niños, niñas, adolescentes se puedan expresar y ser escuchados. Porque también el niño, niña, adolescente tiene una capacidad progresiva. No todos los niños son iguales. A veces a un niño de 10 años puede expresarse y puede mostrar y hablar de lo que está pasando sin ningún tipo de problema. Hay otros que necesitan a lo mejor un poco más de ayuda del adulto, de la psicóloga, del psicopedagogo, del abogado. Por eso es tan importante que en nuestra especialización como abogado, los que nos dedicamos a los derechos de la infancia, haya cada vez más abogados del niño y de la niña y adolescente, ¿no? Pues todo un colectivo. Entonces, tenemos que especializarnos, no solo en el ámbito escolar, sino también en cada profesión, si nos queremos dedicar a los derechos de la infancia, ¿no? Pues también pensemos que la educación es un derecho. Me encanta porque no tocas varios ámbitos, ¿no? Incluso pues el de la abogacía. Y se me surge ahora, ¿no? Hemos tenido una conferencia también de un pediatra en la salud también, en todos los ámbitos, ¿no? En los que se... Claro, yo me imagino que también, yo hablo del tema del fuero jurídico porque, bueno, es mi profesión, pero ¿cuántas veces a mí me llegan también a veces reclamos de niños, niñas, adolescentes en el ámbito sanitario? Y ahí cómo el profesional de la salud también se debe perfeccionar y trabajar en estos derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Es muy importante. Sobre todo, no nos olvidemos, y quiero recalcar, empezar a darle voz a los niños, niñas, adolescentes. Ellos son sujetos de derecho, no son propiedades nuestras del adulto.
parece que en estos tiempos tener que hablar de eso, ¿no? Pero todavía sigue sucediendo. El no darle voz, el que no puedan expresarse en las casas, que es el ámbito más íntimo, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo a callarse. Y cuando el niño se calla, empieza a tener signos también de violencia, porque la no expresión es también un signo de libertad, de sentirse libre. ¿Mm? Por suerte nos dieron esto de la comunicación a los seres humanos, entonces es tan importante desde chiquitos. Y también esto tiene que ver con la inteligencia emocional, porque nosotros a través del expresarnos, expresamos nuestra inteligencia emocional también, nuestras emociones. Si nosotros no los dejamos expresar, es muy difícil saber cómo se sienten, qué están sintiendo. Y entonces ahí vemos que los niños que más se expresan son los que más inteligencia emocional tienen. Efectivamente. Hemos hablado también en el Congreso de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional es una parte muy importante a desarrollar, ¿no? Porque Claro, porque la escuela por años, tenemos una escuela de la época industrial, de la época de Gutenberg, digo yo, ¿no? De la época del papel. Y seguimos aplicando los mismos lineamientos de la escuela que en esa época, cuando hemos evolucionado muchísimo como seres humanos y como estructuras y como comunidades. Entonces la escuela se debe ayornar. Es un deber del adulto, del rol del adulto ayornarse y darle a los niños lo que los niños necesitan. Y el tema de la educación emocional tiene que ver mucho con esto, porque la escuela que se pensó iba mucho al cognitivo, al pensamiento del aprendizaje, a lo convergente, y poco al pensamiento divergente. El pensamiento divergente es donde está la inteligencia emocional. Hoy, obviamente, que hay un avance y hay escuelas que ya, obviamente, lo trabajan, pero no es la generalidad. Lo que tenemos que apuntar es que todas las escuelas a nivel mundial apunten a la convivencia pacífica, a las técnicas para convivir de forma pacífica y a todo lo que es nuestra parte emocional, porque somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Nuestra parte fundamental como humanos es que sentimos. Entonces, y somos unidad, somos mente, cuerpo y alma. Entonces, la escuela debe trabajar en forma biocéntrica, en forma holística, porque somos eso, unidad, cuerpo, mente y alma. Entonces, si trabajamos la mente y usamos la mente del niño como un cuenco y llenamos ese cuenco, tenemos los resultados a nivel social de los que vemos. Solamente hemos alimentado esa parte. Entonces, hoy es prioridad empezar también a trabajar todo nuestro ser. Nuestro ser implica, no es New Age. Nuestro ser, y sí, porque hay mucha equivocación, como en todo también, ¿no? Nuestro ser implica trabajar en unidad, mente, cuerpo y alma, porque también somos seres espirituales, más allá de lo que puede llegar a ser la religión que cada uno puede tener en su fuero interno, pero también somos seres espirituales y los niños la espiritualidad la tienen muy desarrollada, ¿sí? Después se les va cortando, que también es un tema del adulto y de las comunidades, pero ellos esta cuestión de sensibilidad y de espiritualidad la tienen muy a flor de piel. Entonces, es bueno también que la escuela la trabaje, por eso las técnicas de mindfulness, por eso las técnicas de relajación, por eso las técnicas de empezar a respirar, que tampoco tiene nada que ver con la filosofía oriental o con el budismo, porque muchas escuelas también dicen, no, nosotros no podemos hacer eso porque eso es otra orientación o es otro tipo, y no estamos hablando nada de eso, estamos tomando cuestiones para nuestro ser. Respirar es vital y tenemos que aprender a cómo respiramos. Y si se les enseña al niño desde sala de 3, sala de 4, a cómo respirar, que la respiración calma, que la respiración calma nuestras emociones, que podamos estar mejor, a descansar cuando tenemos ganas de descansar. El niño no puede estar... ¿Sabes cuánto es un cerebro puede estar
prestando atención según las investigaciones de la neurociencia, la atención activa de aprendizaje. ¿Sabes cuánto es en un adulto? No, 15 minutos. no lo sé. 15 ¿Cuánto? minutos. Madre 15 mía. minutos. ¿Y cuántos son las horas de clase? Más o menos. Para 40 minutos, 30, Sí, 35. incluso ¿No? 50, sí. Muy bien. Entonces, Ujú. las primeras 15 minutos son donde nosotros recibimos la mejor información para nuestro cerebro. Entonces, los primeros 15 minutos es donde el docente tiene que dar la información de aprendizaje. Y luego de esos 15 minutos practicamos, experimentamos, fijamos lo aprendido, jugamos, porque el juego es donde los niños pueden experimentar y aprender desde el juego. Entonces, empezar a estructurar las clases también distintas, desde una forma pacífica para nuestro cerebro. Entonces, empezar esos 15 primeros minutos donde tenemos toda la atención y donde comienza la clase y no estamos cansados, con esa información que tiene que ver con eso. Y luego, empezar a estructurar la clase con otras dinámicas. Así que imagínate que son clases a veces muy largas, de 40 minutos, sobre todo para un adolescente que se dispersa un poco más también, 40 minutos fijando conocimiento. ¿Se puede? No, ya sabemos que no. Hoy ya sabemos que no. Entonces hay que estructurar las clases de forma distinta. ¿Y por qué nos metemos en esto? ¿Por qué empezamos a hablar de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro? Porque justamente si empezamos a hablar de esto, empezamos a hacer ambientes pacíficos, ¿sí? Donde los adolescentes, los niños, las niñas se sientan que están en un lugar que les hace bien. Hoy pregunto, niños, niñas, adolescentes, ¿les encanta ir a la escuela? Sería una buena pregunta, ¿no? Difícil. A veces yo tengo a mi hijo que va contando, va cruzando en el calendario los días que le falta para terminar la escuela. Y digo, ay Dios, estamos en marzo, acá las clases van de marzo a diciembre. Entonces decimos, te falta muchísimo. Y bueno, pero yo quiero las vacaciones. Siempre están pensando, digo, en cuándo comienzan las vacaciones. Entonces ahí tenemos que poner las alertas. ¿Qué pasa? ¿Mm? Ya obviamente que la educación a nivel mundial es obligatoria, o sea que el niño está ¿qué? Está obligado a ir a la escuela. Hay leyes que hay que cumplir. Entonces, hay que empezar a repensar la educación. Hay que pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos a través de la ciencia, a través de profesionales que investigan todos estos temas. Y la convivencia es base. Hoy las escuelas tienen que enseñar a convivir pacíficamente. ¿Mm? Pues Es un ahí poquito queda hablar. mucho para... Me Sí. encanta, tomo mucho el uso de la palabra. No, 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 para eso estamos, vamos, estamos para escucharte, Luciana, o sea que Tengo encantadísima. facilidad para esta habilidad, ¿viste? Que es el hablar. Entonces, la comunicación también es una habilidad de las de Garner. Entonces, cada uno tiene que saber también en qué es bueno, lo que le gusta. Capaz no sé si lo hago tan bien, pero a mí me gusta. Entonces, cuando a uno le gusta algo, tiene esa facilidad y es buscar los propósitos de cada uno, el don de cada uno. Pensá que los niños, niñas, adolescentes terminan la escuela y hoy en día estamos viendo que la mayoría no tiene ganas de estudiar en la universidad. Les cuesta mucho. Y los que lo hacen de una forma también de mandato familiar, obligados a tener que estudiar algo, pero en realidad estamos viendo adolescentes que terminan la escuela y quieren viajar, quieren experimentar el mundo, quieren estar 3 meses en un lado, 3 meses trabajando en el otro. Hay poca continuidad en el trabajo también, lo que observamos en los adolescentes, les cuesta muchísimo estar en una empresa 8 o 9 horas. Entonces es un mundo distinto el que viene para ellos, porque nuestro cerebro también es distinto. Y ahí está nuestro gran desafío del adulto de poder adaptarse a ellos, no que ellos se adapten a nosotros, porque tenemos que avanzar y ellos vienen para avanzar. Ahí es una reflexión importante y creo que una invitación, ¿no? A que acompañemos desde esa forma, ¿no? De adaptarnos nosotros
a ellos, no buscar que ellos sean adultos en miniatura que se tienen que adaptar a nuestro mundo, ¿no? Creo que... En realidad eso es la base también de qué es lo que estamos dando, porque la convivencia también pasa en una convivencia social. ¿Cómo estamos conviviendo socialmente? ¿Nos gusta cómo estamos conviviendo a nivel mundial? Entonces son preguntas en las cuales nos tenemos que hacer para poder cambiar. Cuando hablamos de autorregulación, esto que hablamos de la autorregulación del niño, hay que darle herramientas al niño adolescente para que empiece a autorregularse. Nosotros también en la convivencia pacífica hablamos de una autorregulación social, ¿sí? Cómo nos tenemos que autorregular socialmente también. Y que el niño o niña adolescente no se tiene que adaptar al adulto, sino el adulto adaptar al niño, porque los tenemos que acompañar en el aprendizaje y en esto que se llama crecer. Entonces nosotros tenemos que darle el acompañamiento y que ese acompañamiento sea pacífico, sea amoroso, sea compasivo, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes en formación, no tienen la información que tenemos nosotros adultos. Entonces, el adulto se la debe proporcionar para poder trabajar de una forma pacífica. Y que, como has dicho, ¿no? Al final, lo que estamos creando cada uno en su pequeño mundo, ¿no? En cada familia, en cada hogar, al final es luego lo que vemos reflejado en la sociedad, ¿no? Que a veces nos escandalizamos de lo que estamos viendo en el mundo, pero en realidad los que los construimos somos cada uno en su hogar y en su entorno, ¿no? Y además pensar que nuestro cerebro aprende de lo que ve. Entonces, más de lo que nos dicen. Nosotros pensamos que vamos a la escuela y aprendemos todo de lo que nos dicen, y la verdad que aprendemos de lo que vemos más y mejor. Entonces, niña, adolescente, ellos ven, ellos replican. Entonces, si ven violencia, es muy fácil que repliquen la violencia, porque la ven en muchos ámbitos, lo que vos dijiste, en la sociedad, en el club, en el bar, en la calle, cuando se va manejando. Hay un video muy conocido en las redes que es los niños ven, los niños hacen. Son pequeños actos violentos en los cuales ellos observan y replican, porque aprendemos desde la observación. Entonces, cuando las comunidades son violentas, todos, niños, niñas, adolescentes, todos en general, vamos a replicar eso, sobre todo ellos, que a lo mejor les falta aprender, les falta la transmisión de todo lo que son los valores, porque para eso están, ¿no? Aprendiendo. Entonces van a replicar. Muchas veces se replica el modelo violento que se observa y muchas veces, en vez de replicarlo, replicamos el modelo victimario, ¿sí? Entonces hay niños que son pasivos porque aprendieron esa pasividad. Entonces ahí empezamos a hablar del tema del bullying a veces, del acoso escolar que se da, que el acoso escolar es una de las formas más violentas que se da en el ámbito escolar. Y hoy vemos, bueno, hay que pensar esto, que si todo es bullying en la escuela, nada es bullying, porque vamos a aplicar un presupuesto epistemológico, ¿no? Si todo es bullying, nada es bullying. Entonces también hay que aprender y hay que capacitarse qué es bullying, cómo funciona el bullying, cómo funciona el acoso escolar, que tiene una dinámica de violencia particular, es una dinámica que se da a nivel grupo, no a nivel entre A y B, el niño A y el niño B. Cuando nosotros hacemos intervenciones entre A y B, son erróneas. Por eso se sigue retroalimentando el acoso escolar. Si hay bullying en quinto B, hay que trabajar con quinto B, todos los 5, 10, 20, 30 que sean los alumnos, porque si no la dinámica del acoso no se corta. La dinámica del acoso es igual dentro del ambiente familiar, que se llama violencia intrafamiliar, el acoso escolar, que se llama bullying o acoso escolar, el acoso laboral, que se llama mobbing o acoso laboral, y también vemos hoy en día, que hay que integrarlo también, el acoso vecinal, que se llama blocking. Entonces, vemos en todas las comunidades atravesadas por este término y
por este acoso, que tiene una finalidad y un tratamiento particular. Así que eso también es para empezar a estudiar, trabajarlo, capacitarse. Lo que pasa es que desde la capacitación docente, muy pocas cosas de esta se dan. Entonces no es culpa del docente, sino también de ayornar qué es lo que se está dando para que ellos aprendan y expliquen. Sí, porque muchas veces los docentes no tienen posibilidades, tampoco no les dan facilidades en Nada, absoluto. Además claro, tienen un montón de alumnos por clase. Yo entiendo que exacto. es un Por trabajo eso no hablamos de que dificilísimo. la escuela es violenta, sino de que hay violencia en la escuela. Es muy distinto. Porque si nosotros decimos la escuela es violenta, ahí cae en todo la comunidad. Y no es así, porque también es una responsabilidad muy grande la que tiene el maestro, el docente, de estar frente a esos niños. Y hace todo lo posible, pone todo el amor que la docencia implica, porque enseñar es un acto de amor. Lo que pasa es que a veces si no nos ayornamos, si no damos las específicas capacitaciones, como tenemos los abogados, como tenemos los médicos, como tienen los médicos, como tiene el psicólogo, ¿no? Todo el tiempo brindar esa capacitación. Brindarla también a través de una política pública, porque el docente no puede poner plata de su bolsillo, muchas veces sí, y lo hace, de hecho lo hace, pero también es una apelar a políticas públicas que se tienen que ayornar para poder dar todas estas nuevas técnicas y visiones para poder tener y vivir en una cultura de paz. Exactamente, y animar también a las familias, ¿no? A los padres, las madres, también a tener esa inquietud y formarse o Sí. informarse un poco, ¿no? Cómo trabajamos en casa también, qué hablamos de la escuela, porque vamos a ser sinceros, yo a veces escucho a padres que hablan muy mal de sus maestros, cómo quieren que el niño quiera ser maestro después, si absorbe lo que se habla en casa. Si yo Ujú. recibo el cuaderno con una observación, digo, ay, esta maestra, siempre, bueno, y ahí lo que pueda surgir violentamente con respecto a la maestra, ese niño ya escuchó todo. Ujú. Es muy difícil que vincule con su maestra. Hoy lo que vemos, maestro, ¿no? Hoy lo que vemos es también una falta de vinculación. También la hay en los padres con respecto a los hijos. Y vincular es conexión. Y conexión es afecto. Entonces todo va como pasos. Vinculo, conecto. Conecto, tengo afecto, tengo confianza, confianza para decir lo que me pasa, confianza para poder dialogar. Esto es así también porque lo vemos mucho en el ámbito jurídico cuando hay padres que no ven a sus hijos y los hijos no quieren ver a sus padres o a sus madres. Entonces, lo primero que preguntamos, ¿hay vínculo o el vínculo está roto? ¿Mm? Entonces, empezar a trabajar ese vínculo para que sea mucho más pacífico esa convivencia y ese querer estar con el otro. Esa es una reflexión muy importante y me quedo, Luciana, con lo que has dicho antes, que creo que es, lo resume, digamos, todo, ¿no? La comunicación compasiva. Creo que engloba mucho y es la clave, ¿no? Para las relaciones en comunidad, ¿no? Que al final somos, como has dicho, ¿no? Seres emocionales y seres sociales. Claro, y Entonces, también pensar esto que es clave, como somos comunidad, tenemos que trabajar en comunidad. Entonces, por eso los círculos restaurativos son círculos en donde participa toda la comunidad, en donde nos escuchamos y en donde trabajamos la comunicación compasiva, justamente porque no hacemos un círculo para pelear, sino que hacemos un círculo para escucharnos. Y la escucha es un aprendizaje en la cual todavía no hemos logrado aprender de forma correcta. Y como no pues lo hemos aprendido los adultos, menos podemos enseñarle a los niños y niñas a los también. niños. Porque como bien has dicho, hacen lo que ven, ¿no? Más que lo que les podamos andar diciendo. Así Exacto. que Entonces, como nos ven a nosotros, es como ellos también actúan. Y si eso es. nosotros tenemos una comunicación violenta y no todavía aprendimos a escuchar de forma compasiva o la empatía, por ejemplo, el tema de la empatía es algo que hoy se habla mucho en las escuelas, pero alguien enseña la autoempatía porque para poder
darte empatía, primero tengo que experimentar qué es la autoempatía. Entonces, si no les enseñamos a los niños técnicas de autoempatía, ¿cómo vamos a pretender que en un caso de bullying o de violencia extrema sea empático? ¿Se entiende? Entonces, es muy difícil para el niño, porque no lo puede hacer, porque no experimenta la autoempatía. Entonces, primero tenemos que trabajar las herramientas que tenemos para poder otorgarles el aprendizaje de autoempatía, que es a través de la observación, que es a través de darme compasión a mí mismo, de poder ver aquello que estuvo mal, y así voy a poder hacerlo con el otro. Entonces no puedo dar lo que yo no experimento, eso también es clave, ¿no? También es clave, sí. Siempre empezar por uno mismo, siempre. Exacto. Eso es, eso es. Bueno, Muchísimas espero que les gracias, haya Luciana. gustado y que sea algunos puntos que puedan sacar para seguir también trabajando o investigando, como yo siempre digo, y bueno, es un placer poder trabajar en esto y poder dar estas herramientas y este encuentro contigo y este congreso tan importante que te animaste a hacer, autogestionado, así que te felicito por esa iniciativa porque tiene que haber muchas más Evas. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte, Luciana. Y bueno, sé que has aportado muchísimo, que sirve, ¿no? Mucho esta información tan valiosa y toda esta experiencia que tienes, que es lo que más cuenta. Y así que infinitas gracias. Y a seguir adelante. Dime, Muy dime. bien, gracias. No, quería decirte si querés que te pase la página o el mail, si alguien me quiere escribir por alguna consulta, si querés, Perfecto, es perfecto. lu@lucianacataldi.com. Ese es mi mail, si algo A les ver si quedó lo escribo yo ahora, claro. quedará. Si alguien quiere escribirme por algo en especial, o para que les comparta material, o alguna duda que tengan, podemos comunicarnos por el mail. A ver, no sé si bueno, no me permite ahora escribir, pero te Pero tomo nota y yo aquellos luego lo que pongo en tengan el la Facebook. duda, exacto, ya saben Eso es, que me pueden, o eso es. buscan Luciana Cataldi en las redes y en Google y ahí Sí. estará el Bueno, link. en la página de tu conferencia Exacto, están todos tus links, ahí podéis consultar tanto su biografía como todos claro, los links, las páginas de Luciana y demás. Sí, sí. genial. Muchísimas gracias por Muchas tu gracias, Eva, un placer disponibilidad. compartir con todos, aunque los veo ahí chiquititos, pero sé que hay varios que nos están escuchando. Sí. Así que Muchísimas bueno, gracias un también. placer y gracias Sí, a todos y a todas por haberse conectado también y compartir este momento con nosotras. exactamente. Muchísimas gracias a todas Muchas y todos gracias. los que estáis. No he ido leyendo los comentarios porque te estaba escuchando atentamente, Luciana, y estoy segura que todos Ay, no también. sé si quieres leer alguno o como vos digas. Pero, Ya se me... daros muchísimas gracias. He visto comentarios que te daban las gracias también, Luciana, Muchas gracias. y que les ha parecido súper interesante todo lo que compartes. Así que, nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Simplemente recordaros que os van llegando todos los días por el email los links para poder ver las conferencias de cada día y apuntar que están disponibles las de cada día por 24 horas de 7 de la mañana, hora española, a 7 de la mañana del día siguiente. Podéis hacer los cálculos con respecto a vuestros países. Con Argentina creo que son 4 horas menos, con México son 7 menos, perdón. Con Colombia son 6 menos. Bueno, me voy a dejar lugares, pero para que lo tengáis en cuenta. Y otra cosita que a veces los emails, ha habido personas que les ha llegado al spam o algunas otras opciones de la bandeja del correo. Entonces, por favor, mirarlos bien porque llegan. Lo que pasa es que a veces se pierden por ahí y hay que Perfecto. buscarlos. Así Muy bien. que Y el muchísimas gracias 7 a todos. hará mi conferencia, que es un poco de esto de pedagogía restaurativa y lo que es cómo se aplica la pedagogía restaurativa en casos de acoso escolar. Efectivamente, no os la perdáis porque da información de muchísimo valor y mucha experiencia, que también es lo que más cuenta. Así que un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Bye, bye.